puntos del país advierten que el recorte de 80 millones de dólares dispuesto por el Codicen en el sistema educativo empieza a evidenciarse en la falta de alimentación en escuelas y de profesores en la enseñanza media. Hoy de mañana en Montevideo fue ocupado el Liceo Dámaso por parte de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria para denunciar esta situación. Al mismo tiempo, en Maldonado, el Sindicato de Trabajadores del Codicen denunció la presión política del Partido Nacional para que la hija de un jerarca de la Intendencia sea aceptada en la carrera de formación docente. La joven había quedado fuera del sorteo, al igual que otras 30 personas, por falta de rubros para crear más grupos, al igual que viene ocurriendo en todos los departamentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Estamos en un mediodía con cielo claro, algo nuboso, 18 grados a esta hora. Inumet está informando que durante la tarde y noche va a seguir con cielo claro, algo nuboso, una máxima que va a estar ubicada en 20 grados. Estamos viendo ya las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. La cuenta Montevideo Tránsito de la Intendencia informa que el Ministerio de Transporte está realizando reparaciones en los accesos a Montevideo por la Ruta 5, desde el kilómetro 9500 en la zona Conaprole hasta el kilómetro 8200, que es a la altura del pasaje superior a la calle Santa Lucía. Estas obras van a estar durando 3 semanas y se prevé que el tránsito allí se vea enlentecido. Como lo hacemos siempre, compartimos con ustedes los principales titulares. El presidente Luis Lacalle Pou recibirá hoy a las 15 horas a una delegación del PIT-CNT para analizar la realidad económica de los y las trabajadoras. Familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones piden no modificar cometidos de la institución de derechos humanos como pretende el oficialismo. Director de Antel por el Frente Amplio entregó escrito con información que demostraría operación política en denuncia por construcción del Antel Arena. Cancilleres de Uruguay y Brasil se reunieron por primera vez tras la polémica por el rechazo uruguayo a la rebaja del arancel externo común. Argentina no votará expulsión de Rusia del G20, según anunció el canciller Santiago Cafiero. Como lo hacemos siempre, en el inicio del informativo vamos a ver en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Luca Veloz, que está por la Ciudad Vieja. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos disfrutando de este sol de esta mañana. Estamos en la Ciudad Vieja, como tú dijiste, y también estamos ante la ONU, porque el colectivo Memoria en Libertad planteó hace unas horas ante la Organización de las Naciones Unidas que recomiende al Estado uruguayo que reconozca a los niños, las niñas y los adolescentes que estuvieron secuestrados bajo el terrorismo de Estado por más de 180 días, el rol de víctimas del terrorismo de Estado. En minutos vamos a estar hablando con Victoria Sequeira, representante de esta organización. Bien, Luca, cuando tú digas volvemos a ese móvil. El otro móvil está a cargo de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? Estás allí a las puertas de ACE. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nos encontramos en las puertas de ACE porque la representación de los trabajadores en ACE, con apoyo del directorio, realizó un trabajo durante todo el año pasado para el fortalecimiento de los equipos de salud en relación al embarazo adolescente y el trabajo sobre esta temática. En instantes estamos ampliando la información sobre este tema. Muy bien, Mauricio. Y a esta hora está reunido en asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, ADES Montevideo, en el local del PIT-CNT, luego de que fueran desalojados del Liceo 3, el Dámaso, que ocuparon esta mañana. El sindicato reclama por los recortes que están generando superpoblación estudiantil y además dicen desempleo docente. Los docentes rechazan la reforma de la educación que desconoce los pronunciamientos de las asambleas técnicos docentes. El rechazo absoluto a la reforma educativa propuesta y, por otro lado, el reclamo de presupuesto contra los recortes que se vienen aplicando desde el año pasado, por lo pronto, que suman al momento unos 80 millones de dólares menos.
Tenemos 50.000 horas docentes menos, se han quitado cargos de equipos multidisciplinarios, de tutorías, y se han quitado grupos, con lo cual tenemos grupos superpoblados. En este liceo, por lo pronto, tenemos grupos de más de 40. Denuncian que los recortes dejaron a 640 grupos de matemáticas sin horas y a una pérdida salarial acumulada del 8%. Sobre todo en ciclo básico, que es donde tenemos una población más vulnerable, el recorte llevó a que no haya tutorías recién ahora y tuvieron 2 periodos de exámenes sin docentes que los pudieran ayudar a preparar los exámenes, esos estudiantes, donde están con familias más carenciadas, donde cuesta más un apoyo. Y lo otro, la persecución también antisindical que fue denunciada por la FENAPE, por nuestra federación. El núcleo sindical docente del departamento de Maldonado denunció en las últimas horas una agresión a la directora de Magisterio Natalia Beigle, que cursa el 8º mes de un embarazo de riesgo, por parte de la directora de Jurídica de la Intendencia Fernandina, Adriana Graciuso, y el periodista Martín Clavijo. Ambos son padres de un estudiante que quería anotarse en educación inicial, aunque ya no había cupo. Sin embargo, Beigle recibió el llamado del presidente de formación en educación, Víctor Pisichilo, solicitando que de todos modos incluya al estudiante. El curso de maestro de primera infancia en Maldonado tiene 40 cupos y 70 inscriptos. La hija de la directora había quedado entre los alumnos en lista de espera. En una de los diálogos, los padres, en particular el padre ese día de la estudiante, dice que esto lo van a resolver de forma política. Y lamentablemente para nosotros, para lo que es las instituciones públicas en Uruguay en general y la historia y la rica historia de nuestras instituciones, al otro día la directora recibe un llamado de la dirección del CFE, Consejo de Formación en Educación, no CFE, donde se le solicita que ingrese a esta estudiante al curso de maestra de primera infancia. Este jueves el CODICEN de la ANEP citó al Consejo de Formación en Educación. El núcleo sindical había solicitado a principio de año abrir otro grupo. Debido al recorte presupuestal que está llevando adelante la ANEP de unos 80 millones de dólares, los cursos tienen 2 grandes problemas. Uno, no se crean los cursos nuevos que se necesitan, estudiantes quedan afuera de los cursos, y por otro lado, los cursos que se crean están superpoblados, porque también, digamos, no es viable trabajar en cursos con 40 estudiantes. Y tras lo ocurrido en el Instituto de Formación Docente, la bancada de ediles del Frente Amplio pidió la destitución de la directora de Asuntos Legales de la Intendencia, Adriana Graciuso. La solicitud no prosperó, ya que solo 11 ediles son 9 del Frente Amplio y 2 del Partido Nacional los que votaron a favor. Entre tanto, el director de Antel, Daniel La Rosa, presentó en Fiscalía un escrito cuestionando la denuncia penal por la construcción del Antel Arena. La información presentada, en primer lugar, no acredita ningún hecho penal, no hay un delito. Hay cuestionamientos de carácter político, cuestionamientos a la conveniencia del Antel Arena, cuestionamientos a aspectos administrativos, que algunos también contestamos, pero se omiten un montón de informaciones que son fundamentales para entender que acá delito no hay. Por ejemplo, las auditorías internas. Existieron auditorías internas en Antel, existieron planes de negocios en Antel y la denuncia dice que eso no está, así que lo venimos a aportar. ¿Qué fundamentos no se presentaron en su momento? No sé, habría que preguntarle al abogado denunciante. El escrito presentado por la oposición incluye los informes elaborados por 7 juristas y personal técnico de Antel previo a la construcción de la arena y las autoridades sobre la gestión del complejo multimodal. Además, se pidió la declaración de personas que la denuncia penal omitió mencionar. Nosotros sugerimos acá que se presente como testigo Matías Rodríguez Perdomo, que fue el asesor letrado de Antel durante 10 años y fue secretario general de Antel durante 10 años en los últimos 2 gobiernos colorados. Entonces, ese testigo, digamos, para nosotros es clave porque es el que hace el informe jurídico que fundamenta toda la construcción del Antel Arena, o sea, que fundamenta la competencia de Antel para construir el Antel Arena.
Volvemos ahora al móvil con Mauricio Pérez, que está en la sede de ACE. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, vamos a hablar de embarazo adolescente y sobre todo del abordaje que realizan los equipos de salud de ACE del embarazo adolescente. Para eso estamos con Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE, a quien le agradecemos estos minutos con MBD Noticias y consultarle sobre cuáles son los datos sobre embarazo adolescente que se pudieron detectar en este trabajo que se está haciendo sobre la temática. Bueno, es un trabajo donde se ha identificado promedialmente en años anteriores más de 100, donde eso es a nivel público, donde un 85% es específicamente ACE. Y nosotros avanzamos en algo que también es fundamental, que es la estrategia de notificación, y con esto detectar caso a caso y con la cercanía del caso para poder abordarlo rápidamente. Estamos en este 2022 en 50 casos y con un trabajo obviamente muy importante de cada uno de los equipos, y por eso la importancia de la cercanía y de acercarnos como institución, como ACE, hacia el territorio y trabajar precisamente en territorio, fortaleciendo estos equipos y dando la contención que los trabajadores necesitan. Esto de, cuando hablamos a nivel general de cuidar a quien cuida, creo que la salud emocional está altamente en juego, y esto de acercarnos también a poder apoyar a los equipos que están abordando este tema con tanta sensibilidad se hacía fundamental, y comenzamos con esta tarea recorriendo el interior del país. Vamos a estar culminando una primera etapa aquí en Montevideo, trabajando particularmente Pereira Rosell, el área metropolitana y Zamboa, que son los espacios donde hoy se desarrolla esta tarea. Y entendemos la necesidad cuando se plantea también del fortalecimiento de los profesionales que tienen que estar trabajando, de apostar a un crecimiento en los recursos humanos y a la identificación de los casos lo más temprano posible. En este caso se trata en general de situaciones de alta vulnerabilidad de las adolescentes embarazadas. Generan aspectos específicos de cómo se debe abordar, pero también de atención de los equipos de salud que intervienen en esas áreas. Exactamente, acá estamos hablando, cuando planteamos adolescencia, menores de 15, por lo tanto ya uno se coloca en un espectro de edades que es altamente complejo. Pensar en el embarazo de un niño también es estar pensando en gran parte del componente de violencia que hay detrás y de todo lo que significa también ese abordaje de sensibilidad desde el componente humano y de lo que sucede con quien está abordando el tema, con quien está trabajando, cuando se recibe en una consulta a esa niña con esa vulnerabilidad, con toda esa problemática de los lugares a donde vienen, y que generalmente ha sido también una crisis de confianza, porque ese embarazo nace en gran medida de las personas cercanas. Las complejidades que tenemos para trabajar son muchas, y las necesidades del fortalecimiento intragrupo para generar esa conducta interdisciplinaria necesaria que dará una respuesta lo más rápida posible es fundamental. Entonces entendíamos que este era un buen momento también para comenzar a trabajar más fuerte, más profundamente esto, además de que obviamente la sociedad ha vivido esta etapa de pandemia, esta emergencia sanitaria que nos desvía la mirada hacia los temas urgentes, pero esto realmente entendíamos que era más que urgente, y también le tratamos de poner ese punto de importancia como merecen otros temas. Se requieren capacitación, pero también recursos humanos para el abordaje de estas temáticas. Siempre se requiere el tema del recurso genuino, porque acá hablamos de trabajadores sociales, trabajamos de psicólogos, hablamos de enfermeros, hablamos de los médicos que también están involucrados, y obviamente que los presupuestos son finitos, pero hay mucho también para trabajar, y estamos tratando de discutirlo en el seno del directorio para mejorar esta situación. Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Rosina, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Varias organizaciones sociales están muy preocupadas por el futuro de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante el final de la gestión que va a ser en septiembre del actual Consejo Directivo y el planteo del oficialismo de impulsar reformas a la ley que la creó. Nilo Patiño, que es representante de familiares de detenidos desaparecidos, dijo hoy en Ciudad Viva que su organización apoya fervorosamente a la institución y que no es momento de intentar modificar nada. Para nosotros la institución es una institución muy importante para la sociedad uruguaya. No solo para nosotros, porque no es una creación nuestra, digamos, pero sí la apoyamos fervorosamente. Entonces acá hay que separar dos cosas. Una es la institución
independientemente de las personas, aunque tiene que ver la integración, obviamente, pero la institución como institución nosotros la defendemos a muerte, así como está, en principio. Si se puede mejorar, obviamente, pero no sería el momento para intentar modificar nada con el clima que hay hoy con respecto a la institución, ¿no? Volvemos a la Ciudad Vieja con Luca Veloz. Adelante, Luca. Es así, Rosina, el colectivo Memoria en Libertad, de niños, niñas y adolescentes que estuvieron detenidos durante la última dictadura cívico-militar, presentaron ante la ONU una petición para que el Estado los reconozca como víctimas. Fue hace unas horas y estamos con Victoria Sequeira, representante de este colectivo aquí. Bueno, ¿cuál fue la presentación concreta que hicieron? Hola, buenos días. La presentación concreta fue a medias con el colectivo de mujeres denunciantes. Presentamos un informe alternativo al Comité contra la Tortura, ¿no? Lo que exigimos es que se nos reconozca en nuestra calidad de víctimas directas. No solamente algunos estuvimos detenidos, nacimos en clandestinidad, en cautiverio. Y además hay casos de abusos sexuales en allanamientos, exilio, etcétera, ¿no? Entonces es un universo bastante amplio, el cual no hemos logrado que se nos reconozca, ¿no? Si bien estamos reconocidos por una ley de salud como hijos de las víctimas directas, y nosotros no, somos como la última generación de víctimas directas. El informe le pide a ese comité que le recomiende al Estado, ya que la Institución Nacional de Derechos Humanos hace 3 años le hizo una recomendación de la cual ni ellos ni nosotros tenemos respuesta alguna, de eso, de ser reconocidos y reparados integralmente. La reparación integral lleva un montón de cosas, entre ellas unas disculpas públicas y un reconocimiento público del Estado, ¿no? Y las mujeres denunciantes piden que se eliminen las trabas judiciales que hace más de 11 años que están en litigio, y hay solamente de 100 y pico de acusados, solamente 2 procesados y ninguno por abuso sexual. Esto se da en un momento muy especial del país, donde están en cuestionamiento la Institución Nacional de Derechos Humanos y también toda la política de derechos humanos. Sin duda, hay una acción de reescribir una historia que está bien agregar a la historia datos, pero hay muchísimas cosas de la historia que hoy se niegan en el Parlamento. De hecho, se le hacen homenajes a torturadores procesados, algunos acusados por otros, y bueno, en este momento es muy importante tener una recomendación de Naciones Unidas para nosotros, y para contar. También es importante eso, que nosotros contemos nuestra historia, ¿no? Que no ha sido contada hasta ahora. Hay un discurso hegemónico de un solo lado, de una sola franja etaria, digamos, ¿no? Y bueno, y para demostrar que la teoría de los 2 demonios no tiene razón de ser, cuando durante años en este país el Estado vulneró todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Después de esta recomendación, ¿cuánto tendría el Estado? El Estado puede contestar además en este Comité de la Tortura, ¿no? Sí, bueno, si bien a la Institución Nacional de Derechos Humanos también tenía un tiempo para responder y no lo hizo, no sé exactamente cuánto es el tiempo que tiene para contestar el Estado, pero el Estado comparece mañana y pasado ante ese comité, y seguramente se le van a hacer preguntas al respecto, ¿no? Estaremos atentos de lo que pase. Ustedes también, este 6, inauguran una muestra, va a ser en el subte, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la historia de los niños y tiene que ver con la historia de todos. Claro, la historia, los desaparecidos son de todos, la historia de este país y sus víctimas es de todos, la nuestra, de las niñas y los niños y adolescentes también es de todos, y lo que empezamos en Maldonado en el 2019, armamos una muestra con objetos que recibíamos de nuestros familiares desde las cárceles, el exilio, la clandestinidad, cartas que intercambiábamos,
que esos objetos mismos eran utilizados por el Estado para torturarnos psicológicamente, porque también nos los rompían, los perdían, etcétera. Entonces, bueno, empezamos a juntar esos objetos y se armó una muestra, nació esa muestra casi sola, porque empezaron a llegarnos objetos de muchos, porque somos muchos, esos niños y niñas. Y bueno, y empezamos en Maldonado, recorrimos el país, bastantes lugares del interior, Paysandú, Soriano, etcétera, y es la primera vez que la hacemos en Montevideo. Va a ser en el subte, el 6 a las 17 horas, en la plaza, en la parte de arriba, porque tenemos el salón vidriado, no en la parte de abajo del subte, y bueno, nos van a acompañar en 3-4 jornadas, que vamos a hacer música, yo qué sé, Superbiel, La Teja Pride, un montón, Alejandro Luzardo, Carmen Pi, bueno, un montón de artistas que vamos a ir dando a conocer antes de cada evento, y bueno, que han colaborado con la muestra, y bueno, y vamos a hacer conversatorios, se va a pasar cine también, en conjunto con la Sala Citarrosa, el subte, el municipio B, conversatorios con gurises de centros estudiantiles, etcétera. Quedamos a la espera entonces de esta inauguración. Entre el 6 y el 27 de mayo va a ser esto en el subte municipal, y por supuesto esperamos la contestación del Estado también allí ante el Comité de Tortura de la ONU. Muchísimas gracias, Rosina. Muchas gracias a ustedes. Vamos con otros temas. Los cancilleres de Uruguay y de Brasil expresaron estar muy de acuerdo en avanzar hacia el ya debatido y polémico proceso de modernización del Mercosur. Seguimos trabajando, seguros ahí, conscientes y muy de acuerdo ahí en temas de modernizar e impulsar el Mercosur. Y también el tema eléctrico ahí, que se puede avanzar bastante, creo que ya hubo. Creo que es un producto importante de exportación de Uruguay hacia Brasil, y creo que podemos tratar de que eso sea no solo un hecho isolado, pero que eso también puede seguir a lo largo del tiempo. Falta un poco más de trabajo, un poco más de coincidencias, las hemos tenido y han sido buenas, pero insisto, creo que tenemos que dejar pasar unas horas, aterrizar algunos temas de los tantos temas que conversamos y ver de qué forma podemos darnos ese encuentro definitivo. Hoy a las 15 horas el presidente de la República va a estar recibiendo allí en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT encabezada por Marcelo Abdala. Bueno, le van a transmitir en esa instancia las medidas que el movimiento sindical considera necesarias para frenar el crecimiento de la pobreza, reactivar la economía y mejorar el salario real. Las propuestas tienen que ver con esa parte de la población que hoy está en una situación bien compleja, que sigue estando en una situación bien compleja. Ustedes saben de que hay algunas medidas que ha dispuesto el gobierno que tienen una fecha de caducidad, por ejemplo, todo el tema vinculado a los jornales solidarios. Bueno, estamos planteando extender eso, estamos planteando buscar alternativas en las asignaciones familiares y en la tarjeta social, que eso impacta directamente en los sectores que hoy la están sufriendo más, y que es necesario que el Poder Ejecutivo, desde nuestro punto de vista, pueda tener algunas soluciones direccionadas a ese sector, ¿no? Hay una batería de cuestiones que nos parecen que si uno las ata todas, hay un componente de persecución que es muy virulento contra el movimiento sindical, y que bueno, nosotros entendemos de que en todo caso podemos seguir dialogando, porque esa es la apuesta que tenemos como sindicato, pero dentro del diálogo tiene que haber algún ámbito donde podamos discutir estas cosas. Y atención, porque mañana el Sindicato de la Construcción va a realizar un paro de 24 horas por el fallecimiento de un trabajador en una obra aquí en Montevideo. Se trata de Sergio Fernando Cures La Luz, de 48 años, padre de 5 hijos, oriundo de Canelones. El Zunca está reclamando la necesidad de un debate nacional para la creación de una ley nacional de salud y seguridad en el trabajo. Con esta noticia triste nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Segundo bloque de MBD Noticias y la Orquesta Filarmónica va a llevar adelante el espectáculo Concierto de Aranjuez a diferentes salas de Montevideo. Hoy va a estar en el Teatro Solís con entradas a la venta en Boletería y Ticantel, y mañana y el viernes van a ir a los barrios Malvin y Cerro con entrada gratuita. Se trata de una obra del compositor español Joaquín Rodrigo que se estrenó allá por el año 1941. Gonzalo Victoria es guitarrista y ha participado en varias ocasiones como concertista en el exterior, pero esta es su primera vez como solista en una orquesta en Uruguay. Bueno, esta es una obra que Joaquín Rodrigo estrena en el año 1941 y es uno de los conciertos emblemáticos para este instrumento, para la guitarra. Es una obra de 3 movimientos y es un diálogo constante entre la orquesta, que es muy variada, y el instrumento solista. Tiene los tres momentos muy distintos. El primero es mucho más festivo, donde aparece simbólicamente el hecho del rasgueo en la guitarra, que es como paradigmático en este instrumento. El segundo movimiento ya es mucho más dramático, tiene una historia muy dramática detrás. Y el tercero es muy contrapuntístico, el diálogo y el cambio de estructuras métricas es permanente, entonces también es muy distinto a los dos anteriores. Yo me crié en el interior profundo, donde era imposible poder acceder a escuchar una orquesta en directo, ¿no? El hecho de que la Filarmónica esté haciendo estos conciertos descentralizados es fundamental. La accesibilidad a este tipo de actividades, el diálogo directo, horizontal con el público, creo que es clave, ¿no? Y en el ámbito internacional, el canciller argentino Santiago Cafiero dijo ayer en el Parlamento, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, más concretamente, que el gobierno de Alberto Fernández no está de acuerdo con la idea de separar a Rusia del G20 porque su país cree en el multilateralismo. Santiago Cafiero sostuvo que el G20 es un foro estrictamente económico que debe trabajar sobre las economías del mundo e insistió que a priori Argentina no está de acuerdo con practicar un multilateralismo sin países. Señaló en este sentido que se debe continuar llamando a la paz y a la mesa de diálogo para que los acuerdos y la diplomacia se hagan presentes a la hora de resolver este conflicto. Lo prioritario es salvar vidas, aseveró Cafiero, quien recordó que Argentina no cuenta con normas que le permitan aplicar por sí misma sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Indonesia, que actualmente ocupa la presidencia del G20, invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la cumbre de líderes que se celebrará en noviembre en Bali, pese a que no integre al club de las economías más desarrolladas y a la que también tiene previsto acudir su homólogo ruso, Vladimir Putin. La organización israelí Hamoket denunció la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas palestinas presas en prisiones de Israel. Hamoket reveló este martes que en las cárceles israelíes habría unos 4.523 reclusos palestinos de seguridad, de los cuales 2.441 son prisioneros sentenciados, 1.478 están en prisión preventiva y 604 en condiciones de detención administrativa sin juicio. Las condiciones de los reclusos de seguridad difieren de las de los reclusos regulares. De acuerdo con Hamoket, el trato de Israel a los reclusos de seguridad viola sus derechos a la igualdad, la dignidad, la vida familiar, la educación y más, en contravención del derecho internacional. Retener prisioneros y detenidos de los territorios ocupados dentro de Israel, señala la ONG, constituye una flagrante violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado de prisioneros y detenidos fuera del territorio ocupado y también viola los derechos humanos básicos consagrados, entre otras cosas, en la ley israelí. Nos vamos, que pasen muy bien, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central.